Hola, muy buenas, me llamo María, estamos en Casa Xuventude y este es un nuevo vídeo de costura creativa. La propuesta de hoy es un marcador de páginas con forma de japonesa, que también lo podríamos usar como colgante y demás. Y nada, espero que os guste y vamos a ello. Bueno, pues para nuestro marcador de páginas vamos a necesitar dos patrones, uno de 8 por 15 y otro de 14 por 10. En el de 8 por 15 cortaremos una pieza de tela nada más y en el de 10 por 14 cortaremos dos piezas de tela que serán la exterior y el forro interior. A mayores necesitaremos un par de cachitos de fieltro si queréis, o lo podéis sustituir por tela. Yo en este caso lo voy a hacer con fieltro porque no me hace tanta falta rematar los bordes y demás. Y en este caso voy a necesitar un cachito que mida 4,5 por 9, ¿vale? Esto es un poquito aproximado, dependiendo de si le queremos poner el pelo un poquito más corto o más largo. Y un cachito de color piel, vaya, en el que cortaré pues aproximadamente unos 3 centímetros de ancho y haré la media esfera para la carita. Y bueno, y sin más vamos a ello. Vamos primero con el cuerpo, si queréis. Como os comentaba, el cachito de tela es de 15 por 8. Yo lo voy a marcar con un boli y lo voy a cortar a ras porque vamos a doblar ambas partes, ambos laterales hacia adentro y coseremos. Así que no nos hace falta hacer margen de costura, vaya, ya está incluido en este patrón. Lo voy a cortar a ras, vamos a dejar 1 centímetro de cada lado que doblaremos hacia el medio y luego haremos una doblez, valga la redundancia. Vamos con ello. Pues eso, doblamos 1 centímetro de cada lado. Si queréis podéis pasarle la plancha, yo solamente le voy a hacer así con los dedos, pero voy a meterle 1 centímetro para adentro. Y ahora lo que haré va a ser doblar a la mitad y cada parte de estas hacia la mitad. Voy a ayudarme de unos alfileres. Y vamos a hacer una costura todo alrededor. Yo voy a hacer costura invisible. Como hacemos siempre, escondemos el nudo, metemos la aguja por el pliegue de la tela, salimos y la metemos enfrente por el pliegue de la tela, pasamos por debajo y al salir lo mismo, metemos en la tela de enfrente, pasamos por debajo del pliegue y así sucesivamente. Y yo, como os comentaba, pues voy a coser todo mi contorno, mis 3 lados. Vale, ya tenemos nuestra pieza terminada, vamos a apartarla y ahora vamos con nuestras otras 2 piezas. Voy a enfrentar las telas. Yo, como va a ser para marcapáginas, no me hace falta
no le voy a poner una entretela ni nada, porque simplemente con esta consistencia de tela me llega. Si quisieseis hacerlo pues para hacer un colgantito, os recomendaría que le pusieseis un poquito de entretela para que os quede una cosa un poquito más rígida. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente marcar el patrón. Lo marco a boli porque esta tela es muy oscura y para verlo bien. Voy a ayudarme de unos alfileres y ahora lo que voy a hacer va a ser cortar la tela dejando un pequeño margen de costura y las voy a coser así enfrentadas, dejando pues en uno de los laterales un cachito para poder darle la vuelta y así que no se me vean las costuras. Así que voy a ello, corto el sobrante. Y ahora, pues eso, como os comentaba, simplemente voy a empezar a coser por aquí y dejar, pues eso, un huequecillo para poder voltear mis pedazos de tela. Y voy a ello. Vale, como os comentaba, ya hemos hecho la costura alrededor, nos queda este huequito aquí. Lo que voy a hacer ahora va a ser cortar las esquinas, darle la vuelta a la tela tiramos bien. Hacemos bastante hincapié ahí en las esquinas. Este sería un buen momento para planchar. Yo simplemente voy a aplastarlo así un poquito con las manos. Y ahora pues eso, voy a meter colocar bien aquí la tela del huequecito que me ha quedado sin coser. Pongo un alfiler y nada, en este huequecito vamos a hacer una costura invisible. Vale, ya tenemos nuestras dos piezas estructurales terminadas y ahora vamos con lo que sería el pelo y la cara. Como os comentaba antes, esto lo podríais hacer también en tela.
Tendríamos que dejar un margen de costura alrededor. Yo lo corté a ras porque no voy a hacer una costura en festón por fuera. Pero ahora en esta parte, en una de las partes, lo que voy a hacer es un pequeño corte, más o menos a esta altura. Y lo voy a hacer en pico, ¿vale? Como veis ahí. Porque lo que voy a hacer ahora es cortarlo un poquito recto, que esto va a ser lo que vaya a ser el flequillo de la muñeca. Y ahora aquí en este pedacito pues le haré la cara. Voy a medir a ver cuánto me mide el hueco aquí que dejé. Me mide bastante poco, voy a abrirlo un poquitín más para que me llegue casi como a 3 centímetros, una cosa así. Tengo aquí 2,5 centímetros. Lo que voy a hacer es dibujar la forma de la cara. Más o menos redondeada. Compruebo que se me adapta el hueco. Se me adapta bastante bien. Entonces ahora simplemente le voy a dar aquí un par de puntadas en lo que sería el flequillo para que me quede la cabeza atrapadita. Voy a rematar. Esta parte después no se me va a ver porque va a ir cosida con esta, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer también es aprovechar para hacer nada, simplemente coser aquí 2 puntadas haciendo el efecto de los ojos. Voy a poner la doble de cada lado para que me quede un poco más gordito. Y nada, cojo uno con otro. Esta parte la voy a seguir dejando suelta porque luego lo que es el cuerpecillo lo coseré ahí. Y lo que voy a hacer ahora es coser todo alrededor con una costura en festón. Escondo el hilo. La primera puntada va sobre sí misma. Y la segunda puntada avanzo, meto la aguja por el ojal y tiro en recto. Avanzo, meto la aguja por el ojal, tiro recto.
Y esta costura la voy a hacer pues todo alrededor de la cabecita. Bueno, pues ya tengo todo lo que es el contorno del pelo cosido y ahora pues vamos a enganchar esta piececilla que correspondería al cuerpo. Aquí yo la voy a enganchar directamente en la cara porque tengo un color de hilo que me va a disimular bastante bien, pero también la podríamos enganchar pues a lo mejor aquí abajo y que nos quedase pues la carita suelta. Yo lo voy a hacer así. Y nada, simplemente enganchamos, le voy a dar unos pequeños puntos, tampoco es que le vaya a dar muchos, porque esto es, ya os digo, simplemente para enganchar la cara un poquito. Si lo hiciésemos con la tela doble, pues podríamos hacer costura invisible, de hecho. Yo la dejé simple porque al ser fieltro así no tengo que rematarla todo en el lateral. Y ahora solo nos queda pues engancharle lo que correspondería al kimono. Yo voy a poner la parte roja para afuera. Calculamos más o menos el medio. Corresponde más o menos por ahí. Y lo que voy a hacer es calcular más o menos donde no me monta ya, aquí en este lateral, y voy a cerrar el kimono pues así con un par de puntadas sencillas. El pelo también lo voy a enganchar por ahí en los laterales para que no me quede nada visto y vamos a ello. Primero le voy a dar un par de puntadas aquí en el frente y luego simplemente pues un par de puntadas a cada lateral para que me quede así planito. Creo que ya voy a pasar el hilo para aquí. Y pues haré aquí engancharé un poquito por aquí el pelo con el kimono. Y nada, ahora le daré una puntadita por este lateral y con esto pues tenemos terminado. Podríamos ponerle alguna cosita en el pelo, a lo mejor una florcita de decoración o alguna cosilla así. Yo seguramente, como va a ser un marcador de libros, le cuelgue de aquí una borlita y bueno, ya tenemos nuestra japonesa terminada. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os haya inspirado, podéis cambiar la forma como queráis y hasta la próxima.